La psiquiatría es una rama que está comúnmente ubicada en el campo médico y su objeto de estudio son las alteraciones de la salud en el ámbito psíquico, es decir, mentales y conductuales principalmente. Además, se ocupa de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud mental y de dichas alteraciones. Un poco de antecedentes, el término psiquiatría se le atribuye principalmente a Pinel en 1770 aproximadamente, quien prefirió el término alienista en su momento. Sus tratados están llenos de observaciones y recomendaciones sobre la forma de entender y tratar un poco la locura. Después, formalmente ya los estudios de la psiquiatría surgen a principios del siglo XIX, coincidiendo con el positivismo francés, el cual busca desarrollar un conocimiento de la naturaleza y la vida social partiendo de los hechos, algo muy característico de la psiquiatría en el enfoque médico. Luego, Emil Karpelin es quien propone un nuevo plan o una nueva vía para la clasificación y estudio de la psicosis y enfermedades mentales. Con sus procedimientos quiso relacionar el diagnóstico con la etiología, la patología y la sintomatología. Luego, para 1885, en el Hospital General de Viena, Sigmund Freud investigaba estos temas de la psiquiatría, pero posteriormente se va a París para desarrollar estudios de la histeria con Charcot y posteriormente plantear el modelo del psicoanálisis, lo cual se profundizará un poco más a lo largo del video. Esto es algo muy subjetivo y más bien contrario al positivismo objetivo de la época. Sin embargo, aquí es donde se enlaza la psiquiatría con la psicología y no solo ya se ve como desde un ámbito médico. Además, posteriormente, este enlace a la psiquiatría con la psicología se refuerza con John Watson como fundador de la corriente conductista, que aparece en oposición al psicoanálisis e implementa una perspectiva un poco más objetiva de la psicología. Por lo tanto, ahora se puede tratar enfermedades del inconsciente y conductuales bajo estas dos corrientes y por lo tanto se le da más fuerza a la psicología para tratar todos los temas de la psiquiatría. Actualmente la psiquiatría tiene muchas subespecialidades, pero los tratamientos mentales solo se enfocan en dos ámbitos, biológicos y psicoterapéuticos. Los tratamientos biológicos son meramente del área de la medicina, son causados por complejidad bioquímica en el cerebro y son tratados con fármacos y psicotrópicos, y en tiempos de antaño con electroshock u otras prácticas más perjudiciales para la salud. Los tratamientos psicoterapéuticos son principalmente el área de la psicología clínica, causados en su mayoría por trastornos mentales del inconsciente, consciente o conductuales, y su tratamiento es mediante la psicoterapia y los diferentes modelos. Es en base a la perspectiva arcaica de la psiquiatría de la psiquiatría médica y los métodos de tratamiento perjudiciales y agresivos que surge la antipsiquiatría. La antipsiquiatría es un movimiento crítico en el campo de salud mental que surge en el siglo XX como una respuesta a las prácticas y enfoques tradicionales de la psiquiatría, ya que entre las décadas de 1930 y 1950 se popularizan en Estados Unidos procedimientos médicos muy graves como el electroshock y la lobotomía, que consiste en cortar conexiones del lóbulo frontal. También se cuestiona la medicalización excesiva debido a que estamos en la edad de oro de los psicofármacos y surgen algunos muy fuertes como el llamado clorpromazina. Por estas razones, el movimiento como tal se origina en 1967 cuando el psiquiatra David Cooper acuña el término como una respuesta a las prácticas opresivas y deshumanizadoras en la atención psiquiátrica de esa época. Las condiciones en los hospitales psiquiátricos eran a menudo inhumanas y los tratamientos incluían, como se describió anteriormente, terapias invasivas y estos medicamentos. Pero es importante que revisemos cuáles son los postulados principales. El primero es el cuestionamiento de la enfermedad mental, ya que los antipsiquiatras cuestionan la idea misma de enfermedad mental, sostienen que muchas veces se etiquetaba como enfermo mental a aquellos a quienes simplemente tenían una situación difícil o una forma alternativa de vivir, por lo que afirman que los diagnósticos psiquiátricos son etiquetas estigmatizadoras aplicadas a personas cuyas conductas molestan u ofenden a la sociedad. Por eso también rechazan totalmente la medicalización excesiva, se oponían a esta tendencia de medicalizar todos los problemas psicológicos y emocionales y argumentaban que esto minimizaba las causas sociales y contextuales de los problemas mentales y simplificaba soluciones complejas. Así que, en resumen, ellos se encontraban totalmente en contra del concepto de enfermedad mental y los modelos de tratamiento centrados en los hospitales psiquiátricos.
ya que son considerados como productores de violencia y exclusión y no permiten la recuperación y la reinserción afectiva del paciente en la sociedad. En lugar de esto, se propone la creación de nuevos modelos de atención de salud mental que sean más humanos y respetuosos de los derechos y necesidades de los pacientes, por lo que afirman que en lugar de centrarse en estos medicamentos y terapias invasivas, es mejor optar por métodos terapéuticos que enfatizarán la comunicación, la empatía y la comprensión de la experiencia individual. Además afirman que la locura abunda dentro y fuera de los manicomios, ahora llamados hospitales mentales. Lo que se cuestiona en base con todo esto es la veracidad científica de categorizarla y tratarla como una enfermedad legítima tan curable como una apendicitis o una neumonía. Sus principios son muy variados y muy controvertidos. Uno de ellos es que la enfermedad mental, como se dijo anteriormente, no es una realidad objetiva de comportamiento bioquímica, sino es una etiqueta negativa o una estrategia para lidiar con un mundo loco. La locura tenía su propia verdad y la psicosis, en tanto que era un proceso de curación, no se debía suprimir farmacológicamente, y se veía a la psiquiatría como una institución represora e incompatible con los principios de una sociedad democrática y libre, por lo que debía ser abolida. En el siglo XX, el médico austriaco Sigmund Freud plantea el psicoanálisis, un enfoque novedoso para el tratamiento de individuos con sufrimientos o dolores psíquicos diversos, siendo estos afectos displacenteros que pueden conceptualizarse como la angustia, la culpa, el duelo o el goce. Tomando en cuenta el artículo titulado Dualidad del síntoma en el psicoanálisis, escrito por Jerez en el 2022, en la medicina el síntoma hace signo para el médico y en la medicina psiquiátrica el síntoma se relaciona con una norma mental alterada que ha sido definida desde una construcción discursiva de acuerdo a la época y se proclama como verdadera. En la medicina, la respuesta al síntoma reside en su medicalización, pues pretende desaparecer aquello considerado como anómalo o trastornado. En el caso del psicoanálisis, a medida que se desarrollan los textos, Freud añade diversos elementos para la comprensión de este. En el sentido de los síntomas, afirma que es posible traducir los síntomas porque están regidos por las leyes de desplazamiento y condensación y que la supresión del síntoma es su traducción, la cual procura la significación del mismo. De esta forma, Freud no apuesta por la desaparición del síntoma, sino que el objetivo es que quien lo sobrelleva obtenga un plus de verdad sobre su subjetividad al producir la significación del mismo. Este significado es al principio ajeno, ya que le compete al inconsciente, pero al procurar la respuesta a los enigmas que genera, es posible acceder a ese saber no sabido. En los caminos de la formación del síntoma pasa a poner el acento, más que en el sentido de los síntomas, en la formación de estos. Esta formación resulta de un conflicto, de una lucha entre el saber no sabido del inconsciente versus la satisfacción pulsional, que debe conducirse hacia la transferencia para su desenlace. En la inhibición, síntoma y angustia se establece que el síntoma es la formación sustitutiva o de compromiso vinculada a la represión y castración, por lo que se dice que es el indicio y sustituto de una satisfacción pulsional interceptada. Es un resultado del proceso represivo asociado al hecho. Finalmente, en Moisés y la religión monoteísta, la formación del síntoma es el resultado del conflicto entre la represión anudada y la castración contra la pulsión que pierde satisfacción. Es pues un retorno de lo reprimido. Será preciso que el psicoanalista, a través de la transferencia y por el don de la escucha y la palabra del otro, logre el reencadenamiento de los significantes, opere en la traducción del síntoma allí donde el deseo enmascara la pulsión y que la operación de la presión o del retorno de lo reprimido permitan el venamiento de la pulsión. Para Freud, los síntomas, al igual que los sueños, revelan aquello que estructura la subjetividad, malla el lenguaje y trauma,
síntoma y fantasma, formación del inconsciente y pulsión, y en suma, el deseo y el goce. Después de escuchar las diferentes posiciones en lo que respecta a la psiquiatría, antipsiquiatría y el psicoanálisis respecto a las enfermedades mentales, trastornos y la salud mental, es fundamental mencionar la perspectiva de las personas pacientes, pues son ellas las que mejor pueden explicárnoslo. Si nos ponemos a buscar información que abarque estos temas, encontraremos de primera mano escritos, audios o videos donde las personas expositoras son profesionales del área de la salud. Pero, ¿dónde queda la opinión más importante? La de las personas que viven en carne propia estas condiciones que se salen de la norma a los ojos de la sociedad, quienes reciben los medicamentos y son juzgadas por un diagnóstico. A continuación, escucharemos algunos testimonios de personas pacientes con distintos diagnósticos que quisieron compartir de manera pública respecto a sus enfermedades mentales. Al contestar varias preguntas, tienen el fin de educar a la población en temas de salud mental y normalizar lo que conlleva tener algún trastorno mental. ¿Te molesta que te llamen loco? Me molesta la palabra loco, me molesta ido, maníaco, me molesta toda palabra que atente contra la dignidad de la persona. No me gusta sinceramente ni que me llamen enfermo mental ni loco, porque yo creo que ante todo somos personas. Gracias a una serie de cosas he aprendido a defenderme y gracias al haberme superado y haber superado parte del estigma, soy capaz de decir, sí, soy loco, ¿y qué? ¿Es que acaso tú no lo estás? Todo el mundo tiene un toque de locura en su cabeza, ¿no? No hay nadie que esté 100% bien equilibrado. Y no te hablo solo del colectivo de enfermedad mental, te hablo de la población en general. Es lo que hemos conseguido gracias al Orgullo Loco, que es uno de los movimientos más importantes de salud mental, que es el reivindicar la locura. Bueno, estamos locos, pero no pasa nada. Somos igual de personas que el resto. ¿Escuchas voces y oyes cosas que otros no ven? Yo no tengo ese problema de ser escuchador de voces, como se llama ahora dentro de este Orgullo Loco a las personas que escuchan voces o tienen alteraciones que les permiten ver un mundo distinto, ¿no? Por así decirlo. Es un tema que me remueve un montón porque yo sí que he tenido lo que se dicen alucinaciones y momentos de que como que oyes voces, las cuales me cuesta un montón ponerle palabras. ¿La gente te tiene miedo? No voy con un rifle por ahí, ni voy con una cara así, en plan, no. La única que se tiene miedo a sí misma soy yo. Las personas que tenemos problemas de salud mental, por norma general, somos mucho más peligrosas para nosotras mismas que para los demás. Yo creo que se asocia falsamente la violencia a la salud mental porque es lo que es noticia, a lo que se le da el enfoque en los medios. Cuando ocurre algo grave es porque tiene una enfermedad mental la persona que lo ha hecho. ¿Te han atado? Tranquila, luz. A ver, voy a dejar de llorar para hablar. Por lo menos 2 veces que yo recuerde. Muy mal, o sea, lo peor. O sea, es lo peor que te pueden hacer. Es como si te agredieran. No puedes utilizar tu cuerpo, no te puedes defender. En ese momento pueden hacer contigo lo que quieran. Que te atan, o sea, lo que es las manos, las piernas, aquí el tórax también, estás totalmente expuesto ahí y no puedes moverte. O sea, eso es peor que estar en la cárcel. O sea, es una sensación de además, a saber cuándo te van a liberar, ¿sabes? Porque no sabes. ¿Qué se puede hacer para mejorar la imagen que la gente tiene de vosotros? Muy importante la visibilización, la normalización. Este tipo de programas son geniales y creo que también es muy importante la educación. Pues precisamente esto que estamos haciendo, dar la cara, salir del armario de la enfermedad mental, para que vean que, pues es que somos como los demás. Informar, hay mucha gente que ni siquiera sabe que tiene una enfermedad mental o convive con gente que tiene enfermedades mentales que no lo sabe, y creo que lo primordial es educar. Yo creo que hay que educar a la gente en la aceptación de la diversidad, ¿no? Porque es lo importante, saber que todos somos personas, que todos somos iguales, todos somos distintos.